Gráfica de funciones 7. Hola, vamos a realizar este ejercicio. Use transformaciones para graficar la función f de x igual a menos 3 logaritmo base 3 de 1 menos x. Vamos a hacerlo como está la séptima entrega de este tipo de ejercicios de videos de gráficas de funciones. Entonces ya tenemos cierto bagaje, cierta experiencia en este tipo de temas. Vamos a ir entonces un poco más rápido. Entonces recuerden, ¿qué hacemos primero? Vamos a empezar con la función base, con la función principal de esta, con la que inicia todo esto. Y la función principal, digamos la función base, es esta, es logaritmo en base 3 de x, ¿sí? Entonces vamos a decir que es la función g de x. Vamos a graficar esta función g de x y me queda de esta forma. Bueno, hasta ahí no hay problema, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer a continuación? No voy a graficar g de x, sino g de menos x. El argumento no lo va a cambiar por el negativo de él, por menos x. Entonces acá no pongo x, sino menos x. ¿Y esto cómo me afecta la función, la gráfica de la función? Pues entonces esta función azul, que es esta, logaritmo en base 3 de x, se me va a reflejar sobre el eje y voy a obtener la función logaritmo en base 3 de menos x. Se me refleja como si fuera un espejo, listo. Y así obtengo la función logaritmo en base 3 de menos x. Ahora bien, el siguiente paso para transformar es este. A menos x le voy a sumar un 1. Entonces acá no voy a poner menos x, sino que voy a poner 1 menos x. Entonces le sumé un 1. Como ya tenemos cierta experiencia, como les digo, respecto a esto, entonces los que saben qué pasa, cuando yo le sumo un 1 acá en el argumento de la x, ¿qué pasa? La función se me corre en x, pero en sentido contrario al signo del número. O sea, acá es 1 más, entonces uno pensaría que 1 más es para la derecha. Pero no, uno sabe que 1 es para la izquierda, ¿cierto? Eso es lo que sabemos normalmente, pero no. En este caso hay algo especial. ¿Y qué es lo especial? Bueno, antes lo que acaba de explicar se hace cuando la x siempre es positiva. En este caso la x es negativa. Entonces esa convención, esa regla, se me voltea. Es decir, como la x acá está negativa y acá el 1 está positivo, entonces la función se me va a correr en la dirección positiva de x una unidad y me queda acá. ¿Sí ven? Si esta x fuera positiva y yo igual le sumo un 1, la función no se me corre para la derecha una unidad, sino que se me corre para la izquierda una unidad. Ojo con eso, los signos, muy importante. Bueno, claro hasta ahora. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Esta. La función g1 menos x, o sea, toda esta función la voy a multiplicar por 3. O sea que todo esto, como recuerden que esto es como una ecuación, lo que haga a la izquierda lo hago a la derecha. Entonces si esta es mi igualdad y aquí multipliqué por 3, pues entonces acá también tengo que multiplicar por 3. ¿De acuerdo? Entonces esta función que está acá la debo multiplicar por 3. ¿Pero cómo así que multiplicar por 3? Pues sí, ¿qué pasa? Que cada uno de los valores de y de cada uno de los puntos los voy a multiplicar por 3. Entonces es como si la función se me estirara en el eje y. Por ejemplo, acá en este punto de acá, este punto es el menos 2,1, y vale 1, entonces 1 lo multiplico por 3. Y 1 por 3, 3, y me queda justo acá. Lo mismo hago con todos los puntos, los multiplico por 3. ¿De acuerdo? Bueno. Continuemos. Me falta un solo paso y es este. Ahora a esta función que tengo acá, ¿qué la hago de nuevo? La multiplico por un signo negativo. Entonces si la multiplico por menos en ambos lados, la multipliqué acá, entonces la multiplico a ambos lados de la igualdad, entonces acá también me queda, bueno, el argumento es 1 menos x, ya sabemos, y acá me queda es menos 3, o sea que esto se me va a afectar con un menos, pero no como el menos de ahorita del argumento, sino con un menos de afuera, que está multiplicando la función. El menos está multiplicando la función. Ahorita el menos estaba en el argumento de la función. Son cosas muy diferentes. Cuando el menos me multiplica la función, también la función se me refleja, pero ya no en el eje y, sino que se me refleja en el eje x. Entonces acá es como si el eje x fuera un espejo y aquí me resulta la función ya con el signo menos. Bueno, el ejercicio prácticamente ya lo acabamos. Lo que vamos a hacer es un recuento para que nos quede claro lo que fue lo que hicimos. Primero cogimos la función base, que era logaritmo en base 3 de x,
le hicimos menos el argumento, entonces se me reflejó en el eje Y. Luego le sumamos 1 al argumento, pero en este caso como el argumento es negativo, entonces se me corrió una unidad hacia la derecha. Luego se multiplicó por 3 la función, lo que me ocasionó que cada uno de los valores de Y se me multiplicaran por 3, entonces la función se me estiró en el eje Y. Y por último, la función se multiplicó por menos, y entonces al multiplicar la función por un menos, entonces la función se me refleja en el eje X. Y todas estas transformaciones, todos estos pasos fueron necesarios, ya que todos estos pasos, todas estas transformaciones me dieron lugar a la función f de x. Empecé con la función g de x y a esta función le hice todo esta serie de pasos, y después en el último paso que hice determiné que todos estos pasos me llevaron a obtener la función f de x, que era la que me solicitaban. Entonces, en conclusión, use transformaciones para graficar la función. Estas son las transformaciones y hallé la función que me solicitaba.